Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy traigo una obra que no está muy en la línea de lo que suelo reseñar, la verdad, pero entre que al final uno termina leyendo de todo un poco, aunque como en este caso esté pues, muy alejado de alguno de mis géneros favoritos, como la ciencia ficción, que la obra en cuestión pues, toca un tema y lo hace de una forma que me atrae mucho, y que además ha adaptado a novela gráfica, lo cual ya me termina de dar la excusa perfecta. Hoy voy a reseñar, mejor dicho, Patria, de Fernando Aramburu, y de paso su adaptación a novela gráfica ilustrada por Toni Fezula. Fernando Aramburu y Patria es un binomio no solo conocido de sobra por aquellos que nos movemos pues habitualmente en el mundillo de la literatura, sino que además ha tenido ecos en gran parte de la sociedad española, incluso en el ámbito internacional. Pero bueno, vamos a ir por parte, ¿no? Para aquellos que no sepáis de quién os estoy hablando, os diré que Fernando Aramburu es un escritor español, escritor, novelista, poeta, ensayista, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, vasco y de San Sebastián, para más seña. Esto tiene su interés teniendo en cuenta pues, el perfil y la naturaleza de la novela, que nace en el 59 y que reside en Alemania desde el 85. No os voy a dar mucho más la chapa con su biografía, aunque a mí es algo que siempre me interesa de los autores. Pero bueno, en cuanto a Patria, pues es una novela que se publica en 2016, que durante años ha liderado las listas de venta en España, que a estas alturas pues tendrá más de 40 ediciones, más de 1 millón de lectores, que ha recogido un torrente de premios difícil de recordar. Yo sobre todo destacaría el Nacional de Narrativa, el Nacional de la Crítica o el Euskadi de Literatura, que además pues se ha vendido y traducido a otros países con unas cifras increíbles, e incluso se ha adaptado a novela gráfica, como os comentaba al principio, y a serie de televisión por la HBO. Creo que a fecha de hoy aún no se ha emitido, pero ya hay algún tráiler por ahí en el propio YouTube, en fin, en la red en general. Por último, antes de comentaros de qué va y daros mi opinión, deciros que esto lo publica Tusquets, que a estas alturas pues hay varias ediciones. Por un lado tenemos esta, ¿no? La ya clasiquísima, rústica, con solapas, con ese sobrio negro tan característico de la colección Andanzas. Esto los asiduos a Tusquets lo van a reconocer a la legua. Esto sale a 23 pavos, a 22,90, es el PVP. Como digo, hay también alguna edición de bolsillo más económica, creo que ronda los 13 euros. Y luego también tenemos esta maravilla, esta joyita, este estuche, en el que la edición pues te viene en cartoné, con sobrecubiertas, punto de libro, el propio estuche, imantado y tal, y algo de contenido extra en el interior por 28 euros, creo que son. Pero en fin, el argumento. Bien, todo empieza con el anuncio del cese de las armas por parte de ETA. Es ahí que Aramburu nos presenta dos familias, 9 personajes en total, 4 y 5 en un pequeño pueblo vasco. Ahora bien, la relación entre estas dos familias está de alguna forma, digamos, comandada de modo casi matriarcal por las dos cabezas de familia, por las dos mujeres que están al frente de ellas, ¿no? Miren y Vittori. La profunda amistad entre estas dos mujeres y entre sus maridos y lo pequeño del municipio hace que la vida de estos 9 personajes esté íntimamente entrelazada. Es en este contexto, y mientras que el hijo mayor de Miren, José Mari, pues se va introduciendo más y más en el entorno a Berchale hasta su ingreso definitivo en ETA, que el marido de Vittori, el Chato, es asesinado por la banda terrorista. Asesinado habiendo sido previamente pues perseguido, señalado a base de pintadas, aislado en general por todo el pueblo. ¿Por qué? Pues aparentemente por no pagar el impuesto revolucionario. Claro, esto termina situando a una familia en el entorno de los verdugos y a otro en el de las víctimas, y como es normal, pues rompiendo drásticamente la relación entre ambas y cada uno de sus miembros. Decir también que aunque la piedra angular de la novela es obviamente el asesinato del Chato, aquí no hay spoiler, esto se desvela, se cuenta al principio de la novela. De hecho se va a contar 9 veces en total a lo largo de la novela, uno por cada personaje. Y es que al final Aramburu lo que hace es contarnos la historia de estos 9 personajes en un periodo de unos 30 años y el impacto que supone el asesinato del Chato para cada uno de ellos. En fin, no voy a contar mucho más de la historia porque esto hay que leerlo, no quiero caer en el spoiler. Pero decir, por último, que Aramburu hace un reparto muy equilibrado de protagonismos entre todos los personajes, desde José Mari, el miembro de ETA, hasta el Chato, la víctima, por supuesto las dos mujeres, las dos cabezas de familia, Miren y Vittori.
pero sin duda que va a haber un personaje que brille con una luz propia, ¿no? Que es Arantxa, la hermana de José Mari. Bien, en mi opinión, esta obra es muy especial por muchas cosas, pero sobre todo por lo humana que es. Y es que a pesar de las ramificaciones políticas, que obviamente tiene el conflicto armado, Aramburu pone el acento en lo humano, en el impacto que tiene este conflicto sobre las personas y sobre su día a día. Y aunque no hay un intento realmente por parte del autor de tener, digamos, una equidistancia entre ambos bandos, sí que hay un intento de objetividad y de plasmar no solo pues, el dolor y la amargura de las víctimas, sino también pues, las tribulaciones y eso, y los conflictos internos que pueden haber también en la familia de los verdugos. Pues por cosas como la dispersión de los presos, por la posibilidad de que no haya un pensamiento único y homogéneo dentro de la familia, con pues, bueno, las complicaciones, las distensiones que eso provoca dentro del seno de la familia. Más cosas. Bueno, claro, el planteamiento en algunas ocasiones de lo que se está haciendo y lo que se está defendiendo. Por la mención también de cosas de una forma muy explícita, cosas como los GAL o las torturas en los interrogatorios en los cuarteles de la Guardia Civil, poniendo con todo esto en manifiesto lo poliédrico que llega a ser este conflicto. Otro punto en el que se muestra muy hábil el autor es en no desvelar en ningún momento ni los apellidos de los personajes ni el nombre del municipio. Escasamente sabemos que pertenece a la provincia de Guipúzcoa, consiguiendo así trasuntar a tantísimas personas en el País Vasco que en menor o mayor medida llega a identificarse con el papel, con el rol, ¿no? de uno de estos 9 personajes. Contando en definitiva, como el propio Aramburu ha comentado en alguna ocasión, ¿no? en alguna entrevista, contando una historia de gentes vascas. En cuanto al análisis más puramente literario, bueno, nos vamos a encontrar con capítulos cortos en los que se intercalan pasado y presente y se van pues saltando de un personaje a otro. Esto que no asusta a nadie, que no dé miedo, ya que conforme vamos avanzando en la obra vamos a ir colocando piezas del puzzle y teniendo una visión mucho más clara de todo. Además, el autor, aquí Aramburu, lo que hace es hablarnos de una forma muy cercana, muy accesible, tal cual nos hablaría cada uno de estos personajes. Y aunque eso sí, en castellano, claro, un castellano lleno de vasquismos, con el uso de leísmos, con superlativos forjados a base de repetir una y otra vez, ¿no? de sobreponer el adjetivo base, o el uso de formas en condicional, como es habitual allí, pero castellano. Aunque eso sí, se da a entender desde el principio que tanto los personajes como el pueblo en general son euskaldunes. Ahora, si algo me ha sorprendido y me ha gustado a nivel de lo que es estructura literaria, es que el texto parece tener conciencia de sí mismo, como si fuera una suerte de 10º personaje, ¿no? Participando en la narración, incluso interactuando con otros personajes, demandando más información o más claridad sobre algún punto, algún tema que a su juicio no haya quedado lo suficientemente claro o que sea relevante. Creo, por lo que he estado bicheando así un poquito la obra de Aramburu, que este recurso ya lo he utilizado en una obra anterior de corte mucho más jocoso, ¿no? Por último, lecturas paralelo. Lecturas, películas, documentales, música o todo aquello que nos ayude a sumergirnos plenamente en la atmósfera de la obra y conocer mejor el contexto. Bueno, pues antes de nada, la adaptación a novela gráfica ilustrada por Toni Vezula, que es lo que decía al principio, que es esta de aquí. Bueno, esto lo publica Planeta, en una edición de buen tamaño, en cartoné. La verdad que la edición está muy cuidada, con papel poroso. Esto parece una tontería, pero no, ya que el papel satineado a este dibujo le haría un flaco favor, y sale un PVP de 30 euros. Bueno, tengo que reconocer que a mí habitualmente no me terminan de convencer, no me terminan de gustar las adaptaciones de novela a novela gráfica. No por nada en especial, es que simplemente me da la sensación que ese ejercicio tan brutal de reduccionismo termina vaciando a la obra del mensaje original. Pero de igual forma tengo que reconocer que en esta obra Toni Vezula ha hecho un trabajo de síntesis increíble y que además le aporta un dibujo que le viene a la obra como anillo al dedo. Para mí, sin duda, de las mejores adaptaciones que he visto de novela a novela gráfica. Y aún así, me sigue pareciendo más una lectura, digamos, complementaria a la obra original que una lectura en solitario. Ahora bien, si lo que queremos es sumergirnos plenamente en la atmósfera de la obra,
tendríamos varias áreas en las que movernos. Por un lado, claro, la del conflicto armado y la propia ETA. Y hay que decir que aquí vamos a tener multitud de documentos, de libros, de testimonios. Pero hay que ser cauteloso, ¿no? Ya que en ocasiones estos documentos son pues sesgados, subjetivos o deliberadamente engañosos. Y es que en alguna ocasión las partes sienten la tentación, cuando no directamente la intención, de crear y difundir un determinado relato, claro, un relato afín a los suyos. Otra opción sería la de indagar en la naturaleza misma de los nacionalismos, ya sabéis, la sacralización de los territorios, los supremacismos, los ideales o la mitificación de los símbolos. Elementos todos estos que terminan siendo pues, común denominador de la mayoría de los nacionalismos. Y esto no es exclusivo de aquellas zonas en las que una parte de la población aspira a la autodeterminación, sino que se da también pues, en naciones largamente constituidas, ¿no? Y reconocidas. No sé, para mitificación de himnos, desde luego tenemos la marsellesa, y para mitificación de banderas, las barras y estrellas norteamericanas, que prácticamente desde el 45 hundían la cultura popular de la inmensa mayoría de los países occidentales. Pero la verdad es que yo aprovecharía esta oportunidad, ¿no? Esta ocasión, para leer esas obras que nos hablan pues, de la historia, de la mitología, de la idiosincrasia de los vascos. Esas obras que nos hacen entender por qué son como son, personas directas, nobles, honestas, claro, sacando las singularidades, y aunque en ocasiones se muestren lacónicos, secos y parcos en palabras, sobre todo cuando de emociones se trata. Y para ello no creo que haya mejor obra que Verdes Valles, Rojas Colinas, del bilbaíno Ramiro Pinilla. Esta trilogía, de la que solo me he leído el primer volumen, es una saga que nos muestra la historia de Euskadi desde último del siglo XIX aproximadamente en adelante, y nos muestra como una corriente de cambios, por otro lado inevitables, choca con el conservadurismo, moldeando y forjando la nueva realidad del País Vasco. En fin, agur berbat y nos vemos en la siguiente.